Bienvenidos a un nuevo episodio de Grupo Los Pueblos. Yo soy Javier Iribarre y hoy me complace presentar a alguien que para mí ha sido mi mentor en el sector inmobiliario, un gran amigo, un excelente jefe. Es el arquitecto Horacio Mendoza, director de Mercadeo y Operaciones de Grupo Los Pueblos. Bienvenido, arquitecto. Gracias, Javier. Un placer acompañarte el día de hoy. Qué bien hacer este podcast contigo. Habíamos hecho otros, pero me complace hacer este contigo. La persona que me ha educado en el sector con tanta experiencia y que, bueno, nada, hay que hacerte todas las preguntas para que la audiencia tenga conocimiento de cómo se maneja el mercado inmobiliario. Entonces, para comenzar, yo quisiera que me dijeras cómo es el panorama actual de inmobiliario de Panamá. ¿Qué piensas tú? Mira, yo pienso que el mercado inmobiliario en Panamá ha evolucionado muchísimo. En todos los sectores, sobre todo en el sector de lujo, se ha ido especializando poquito a poco. La clientela que nosotros tenemos hoy en día no es solo clientela local, sino clientela también internacional. Y eso nos obliga a que los productos sean mucho más especializados, más detallados. Ok. Y si yo te pregunto, ¿qué tipo de compradores son los que más abundan el día de hoy entre inversionistas, locales, extranjeros, expatriados? ¿Cuál consideras tú que está marcando esa tendencia de compra de los últimos tres años antes y lo que está ocurriendo ahora? Mira, depende mucho. El mercado local pues siempre tiene movimientos de un lado hacia el otro dependiendo de los cambios de etapa en la vida de la gente. Pero también tienes que en Panamá hay una gran afluencia de ejecutivos producto de la ley SEM. Entonces, esa gente que al estar aquí en Panamá ve oportunidad de inversión. Y el mercado de alquiler en Panamá se ha vuelto muy ágil. Entonces, eso crea ese apetito por comprar propiedades en excelentes ubicaciones y con muy buenas amenidades. Sí, indispensable. Yo creo que en este sector es indispensable la ubicación. No importa el motivo, la razón por la que tú compras un inmueble, el location lo es todo. Tú me enseñaste en el pasado, y siempre lo repito, que si no te gusta el piso, en algún momento lo cambias. Lo puedes romper. Si no te gustan las puertas, las pintas. Pero la ubicación es algo que Le tú puedes no puedes meter una cambiar. bomba a la propiedad, pero la ubicación nunca se puede cambiar. Sí, eso es algo que yo repito siempre, arquitecto, me lo enseñaste. Así es. Cuéntame algo. ¿Qué piensas tú después del mercado post-pandemia? Yo siento, en mi percepción, que el mercado después de la pandemia tuvo un punto de inflexión muy importante y los edificios cambiaron en la forma de plantearse, la forma de cómo se inspiran, porque este nuevo comprador post-pandemia tiene como una necesidad distinta. Cuéntame cómo tú ves Bueno, ese mueble, a ¿no? ver, yo Nuevo. te lo puedo enfocar de mi óptica de arquitecto. Yo creo que la tipología de vivienda en Panamá han evolucionado mucho. Primero porque históricamente el cliente panameño estaba acostumbrado a comprar unidades de gran tamaño con cocinas cerradas. Hoy en día esa mecánica ha cambiado porque el cliente internacional viene con otra mentalidad. Primero no está acostumbrado a comprar grandes tamaños, más bien ve tamaños más bien entre 100, 150 metros. Segundo, porque realmente en Panamá el tema del servicio doméstico también ha cambiado muchísimo. Creo que cada día menos hay empleadas que duermen en la casa. Son muchas las que van y vienen. Entonces ya el tema de cuarto y baño de empleada no se vuelve tan imperativo como antes. Y aparte de eso, pues también creo que las necesidades de la gente han cambiado en cuanto a espacios comunes para compartir. El tema de la mascota hoy en día se ha vuelto una prioridad número uno. Los nuevos hijos. Correcto, los perrijos. Entonces, por eso nosotros también cuando diseñamos proyectos, incluimos zonas que sean especiales para ellos. Dog parks, sitios donde puedes hacer el grooming de tu mascota. Entonces, son cositas que han ido cambiando, ¿no? Obviamente que a medida que el espacio interno se va reduciendo, la gente te reclama espacio común. ¿Qué pasa? En lugar de subir a 15 amigos a tu apartamento, te lo van a ensuciar, te lo van a volver un desastre. Hoy en día tiene la opción, por ejemplo, de tener un wine bar donde tú puedes tener tu vino, puedes tener una neverita de vino, puedes tener hielo, puedes tener todas las facilidades. Atiendes 1 hora, 2 horas ahí y cuando la gente se va, sube a tu apartamento que sigue igual de limpiecito, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha ido mutando mucho en el tiempo, las necesidades y por tanto el tipo de diseño, ¿no?
Ok, entonces aterrizando todo lo que nos acabas de contar, decimos que el cambio que ha habido post pandemia es que los metrajes se han reducido, son metrajes más eficientes y por Correcto, la ausencia de metraje, entonces la oferta de amenidades se ha amplificado, ha ampliado muchísimo y ahora estos nuevos compradores, como hacen home office, pasan mucho tiempo correcto. en casa, quieren vivir en un resort, Correcto, básicamente. quieren vivir en un resort y hablando del tema del home office, de ahí es que sale la necesidad de tener un área de coworking dentro del proyecto o que incluso dentro del apartamento se genere un pequeño espacio que pueda ser como una pequeña oficina también. Indispensable el día de hoy. Yo creo que eso lo he vivido yo en el día a día de la venta, que esto es lo que buscan las personas, ¿no? Correcto. Mira, arquitecto, y si nuestra audiencia que nos está viendo, nos consultan, ¿dónde consideras tú que un nuevo comprador, alguien que está pensando en venirse a Panamá, debe ser las mejores zonas o el porqué de esas zonas? ¿Dónde piensas tú que deberían de estar y por qué? Mira, yo pienso que todo depende mucho de varios factores. Volviendo al tema de la ubicación es primordial. ¿Qué puede evaluar un comprador a la hora de ver la ubicación? Todo lo que tienes cerca. Si eres una familia, te gustaría estar cerca de colegios, de muy buenos colegios. Si eres una persona que le gusta el tema de restaurantes, también quiere tener una oferta gastronómica interesante alrededor de tu vivienda. Y hay una multiplicidad de servicios que necesita en el día a día: supermercado, banco, salón de belleza, tienda de mascotas, de todo. Entonces, yo creo que viendo eso hoy en día, el sector es Santa María. El sector es Santa María porque primero es una comunidad cerrada que te ofrece ese sentimiento de seguridad. Segundo, estás dentro de un desarrollo de golf, en una cancha de golf profesional concebida por Nicklaus Design de 18 hoyos. Entonces tiene ese verdor que te añade tranquilidad, que te añade como ese sentimiento. Y aparte está pegado a Costa del Este, donde tienes toda esa amenidad que mencionábamos. Hoy en día los mejores colegios de Panamá están hacia el área del este, ¿no? Tienes AIP, Brother, Colegio de Panamá, ISP, Pan American, o sea, tantos colegios que hay en el sector, que eso te impulsa también a pensar que tus hijos no tengan que trasladarse por mucho tiempo en un bus para llegar al colegio, ¿no? Sí, que al final eso es vital para las familias, tener todo lo más cerca posible. Sabemos que todos estos países centroamericanos y suramericanos el tráfico es muy denso y si tú puedes Correcto. hacer entorno todo alrededor de tu vivienda, eso es priceless, ¿no? Eso no tiene precio, eso no tiene precio, así es. Ok, ¿qué tipo de comprador crees tú que son los que están viendo el Santa María? Bueno, como te mencioné anteriormente, creo que hay de todo. Hay un comprador local que depende de la etapa de la vida en la que esté. Puede ser alguien que recién empieza su vida familiar, que anda buscando una propiedad para empezar. Puede tener la gente que ya pasó de esa primera vivienda y que necesitan crecer y tener algo mucho más amplio. O lo que nos pasa muy a menudo también es gente que ya está en la última etapa, bueno, no quiero decir la última etapa de su vida, pero sí en una etapa en que los hijos crecieron, se casaron y muchos viven en Santa María. Esos son los empty nesters. Entonces, esa gente ya no quiere una casa grande, quiere estar cerca de sus nietos, de sus hijos y buscan algo pequeño donde puedan estar. Y eso lo hay en Santa María. Ese tipo de producto lo puedes conseguir en Santa María. Y complementando eso que dices, arquitecto, pienso que todos estos clientes que vienen Visasen, que son expatriados, que estas multinacionales los traen, estas familias cuando buscan dónde vivir, cuando tienen esa oportunidad, casi siempre buscan Costa del Este, pero la tendencia ahorita migró muchísimo a Santa María. Creo que las familias quieren estar en todo esto que tú comentas del verdor, de la paz que tiene, del poder caminar con tus hijos, con tu perrijo. Mira, yo te puedo hablar porque yo tengo casi 20 años viviendo en Costa del Este y la verdad me ha tocado presenciar todo el desarrollo del sector, cómo fue creciendo, cómo apareció Río Smith, La Rocha, Banco General, restaurante, Town Center. Realmente en Costa del Este hay de todo. Pero también, obviamente, al haber de todo, tiene un tema de un tráfico que se genera que es importante. Hoy en día se están implementando un par de acciones que van enfocadas a poder mejorar ese flujo del tráfico. Pero la realidad de la vida es que Santa María tiene la gran ventaja de que tú puedes directamente a través del corredor sur llegar hasta la entrada de tu casa, Sí. ¿no?
Y la Ventajoso. segunda cosa es que al no tener comercio dentro de Santa María, realmente es un sector muy tranquilo, ¿no? Eh, Santa María, un proyecto empezó hace casi 20 años y ya hoy está establecido, ya hoy en día tiene el country club, tiene el hotel, tiene el village, que es una placita donde puedes encontrar de todo, restaurantes, el foodie, puedes encontrar joyería, Felipe Mota, Black Dog, infinidad de servicios que te van complementando esa vida, ¿no? Pero al final, donde realmente tiene todas las amenidades en Costa del Este, que y también tiene una salida a Santa María que sale exactamente allí, Al ¿no? lado, al lado. Así que yo siento que el sitio para estar hoy en día, Santa María, sin duda alguna. Y eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, porque si vemos que el panorama es que es una comunidad cerrada, con cancha de golf, con un country club, con área comercial, pero del lado de afuera, que no Correcto. te invade tu privacidad, eso me hace hacerte la pregunta, ¿cuál crees que ha sido la zona con mayor revalorización en la ciudad de Panamá? Pensaría que Santa María está, si no en el uno, en el 1-2, o sea, por Bueno, todo esto, ¿no? lo que pasa es que depende mucho del producto. Por ejemplo, en Punta Pacífica, nosotros tenemos Ocean Reef Islands, que yo te diría que es el producto con mayor valorización en Panamá. Sin duda. ¿Y por qué es el producto con mayor valorización? Primero porque es una oferta muy limitada. Al final de cuentas, ahí va a tener 450 familias, no más que eso. Nosotros vamos entrando ya en la etapa final de desarrollo del proyecto. Y la realidad de la vida es que el día de mañana el que quiera vivir ahí va a tener que pagar precio de capricho. O Sin lo duda. pagas o no vives. Claro, es algo muy, muy limitado en unidades y digo, no es irrepetible y Correcto. si lo quieres, tienes Y, que pagar, y ¿no? lo más increíble de todo y que la gente no lo ve, es que Ocean Reef Islands no es un proyecto único en Panamá, es un proyecto único en toda Latinoamérica, ¿no? Así que yo te diría que a nivel de valorización, Santa María y Ocean Reef Islands. De acuerdo. Arquitecto, no sé si todos nuestros oyentes conocen o saben qué es Ocean Reef Island, pero entonces ahora te tengo que preguntar. Cuéntanos un poquito cómo se fundaron las islas, de qué se tratan las islas, cómo se llegó a ser un proyecto tan ambicioso, tan importante, que yo creo que es primero es de clase mundial. Cualquier persona que venga de cualquier parte del mundo y vea estas dos islas en el centro de la ciudad quedaría perplejo con lo que es y la complejidad que tiene. Quiero que nuestra audiencia conozca de primera mano cómo pasó todo esto. Mira, quizá yo no soy la persona más adecuada para echar esa historia, pero la realidad de la vida es que cuando se hizo el Corredor Sur, el gobierno dio una concesión eh, para retribuir a la compañía mexicana ICA, que hizo el corredor. Se le dieron varias cosas. Primero estaba el peaje del Corredor Sur por 40 años, cosa que después cambió porque el gobierno recompró el corredor. Lo segundo era la posibilidad de hacer un desarrollo inmobiliario, que es lo que se llama hoy en día Punta Pacífica, que tenía zonas comerciales, zonas residenciales, donde anteriormente había un aeropuerto local. Y ese desarrollo inmobiliario incluía rellenar ciertas zonas e incluso incluía tener un par de islas. Creo que iban a ser 3 islas originalmente, que eran La Pinta, La Niña y La Santa María, ¿no? Y que al final no desarrolló eso y Grupo Los Pueblos compró los derechos o adquirió los derechos para desarrollar el proyecto. Y con la asesoría de una compañía holandesa que se llama Royal Boskalis, que fue la misma que hizo La Palma en Dubái, se desarrollaron esas islas. Juntas suman aproximadamente 19 hectáreas. Y tal como te comentaba, al final del camino, en total van a ser aproximadamente 450 familias. Para 19 hectáreas es No muy más que baja eso, es una densidad muy muy baja. baja. Eh, y es un proyecto donde yo te diría que muy poca gente en Panamá ha visitado, porque es un proyecto totalmente privado. Para ir ahí tienes que ser o dueño o invitado, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que toda la gente que llega ahí queda maravillada, ¿no? De todo el proceso que se hizo para crearlas, de la marina tan espectacular que tenemos en medio de ambas, que hoy en día es la mejor marina en Panamá, eh, y ya estamos en proceso de construir un club de yates, ¿no? Creo que una ubicación privilegiada porque estás en la mitad de la ciudad, pero al mismo tiempo estás como en un paraíso escondido, ¿no? Muy privado, con todo lo necesario para tu vida diaria y sobre todo, vuelvo y repito, muy privado.
Si yo te pregunto, ¿qué diferencia tú sientes mayoritariamente o lo más relevante? ¿Qué diferencia tiene vivir en Ocean Reef versus vivir en cualquier otra área de lujo de Panamá, bien sea Punta Pacífica en Tierra Firme o Costa del Este o Santa María? ¿Qué es ese gran factor diferenciador? Bueno, creo que es primero la exclusividad. De vuelta hablamos, 450 familias en 19 hectáreas, una densidad muy baja. Segundo, por ejemplo, en la isla número uno, nosotros ofrecimos terrenos para que la gente diseñe y construya su vivienda. De hecho, la isla número uno está 100% vendida. Lo que pasa es que no está 100% desarrollada porque cada quien pues, va a su propio ritmo. Pero hoy en día ya se nota mucha construcción. En la isla número 2, el enfoque de desarrollo fue un poquito diferente. Nosotros ahí hicimos complejos de apartamentos. Tenemos The Palms, tenemos Beach Club, tenemos Seascape, que son complejos donde tienes multiplicidad de opciones y con muchísimas amenidades, ¿no? Eh, Primero, te repito, estás en la mitad de la ciudad. Segundo, tienes vistas que no tienes en ningún otro lado de la ciudad. Tercero, si eres un amante del mar, tienes la posibilidad de bajar y coger tu bote e irte a dar una vuelta, que eso no lo puedes hacer en ningún sitio en Panamá. Eh, Así que creo que hay mucho valor agregado, ¿no? Tenemos también helipuerto, puedes llegar en helicóptero, digo, hay muchísimas particularidades. Interesante. La isla de verdad es un proyecto que no deja de sorprenderme. Creo que es un lifestyle y un estilo de vida muy, muy especial. Y como usted dice, es muy pequeña, es pocas familias y tienes Sí. todas estas posibilidades, náutico, helicóptero y la verdad es Tiene que un water sports center también con jet ski, con kayaks, con foil, con todo. sí, yo creo que me dejaste muy contestada la pregunta porque creo que sí hay mucha diferenciación con el resto de Sí, perfiles de lujo que hay en la ciudad de Panamá. correcto. Obviamente, digo, si tú eres un amante del golf, entonces el sitio ideal es Santa María. Sí, claro. Pero si eres un amante del mar, por, por, por revisión mínima es Es Ocean Reef. Ocean Reef, ¿no? Hay una pregunta que a mí me suelen hacer muy comúnmente cuando estamos siempre mostrando la isla y es, ¿de dónde son las nacionalidades que compran en la isla? Es una pregunta común. Yo quiero que la gente sepa más Yo o te diría menos. que hay un mix interesante entre compradores locales, compradores de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica. Ok, Está bien mezclado. ok, ok. ¿Y qué tipo de propiedades crees que tengan mayor desempeño en revalorización en el tiempo? ¿Apartamentos, casas, townhome, unifamiliar dentro de la misma isla? Todas, todas, Todas. No, todas. sin discriminación, porque al final Sí, no es por el modelo, ¿no? sí, Sino es la no. parte. Es el concepto de las islas en total. ¿Cómo crees que Ocean Reef se posicionará de cara aquí a los próximos 10 años? Yo creo que va a seguir valorizándose sin duda alguna. Y te repito, el que quiera vivir ahí va a tener que pagar lo que le pidan. Sí, No hay otra, sin duda no alguna. hay otra. Ahora, cambiándote un poquito el escenario, me gustaría que nos contaras cómo fue, cómo se logró llegar a Chame para iniciar este camino de Playa Caracol, que es uno de nuestros proyectos insignia, que es uno de los proyectos que más cariño se le ha involucrado, donde vamos a estar comprometidos por muchísimos años más y que realmente es sorprendente tener una playa donde la arena del Pacífico, donde la arena es blanca. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Hace Bueno, cuánto llegamos yo, ahí? yo te voy a contar, yo creo que eso fue en el año 2012. Alfredo Alemán, que el CEO de la compañía, me comentó que él sentía que al portafolio de proyectos de la compañía le hacía falta un proyecto de playa. Su papá estuvo involucrado en el desarrollo de Punta Barco, pero él sentía que el Grupo Los Pueblos necesitaba un proyecto de playa y empezó a explorar diferentes opciones de ubicaciones. Y un sábado me dijo, ven, súbete a mi carro que vamos a ir a visitar terrenos, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a ver dos terrenos. El primer terreno que vimos era más cercano a la carretera que Playa Caracol. Sin embargo, tenía quizá el hándicap de que la playa no era buena, ¿no? Entonces, yo nunca había ido en mi vida a Punta Chame. Empezamos a entrar, a entrar, a entrar. Y la verdad que yo me preocupé porque yo decía, Dios mío, si este tipo me iba a matar, mejor que me matara en la ciudad, ¿no? Ahorramos tiempo y plata, digo. Pero no, llegamos a este sitio donde había que entrar por un trecho. Creo que en esa época él tenía una Range Rover súper cuidada, como siempre.
y nos tocó entrar por un trecho lleno de ramas, el carro quedó todo rayado, pero cuando salimos a la playa, eso fue amor a primera vista, o sea, una playa espectacular como no había otra. Estábamos viendo más de 1 kilómetro de playa planita, sin rocas, arena blanca. Y él lo que me dijo fue, si vamos a vender un proyecto de playa, que tenga playa de verdad, ¿no? Así que así nació Playa Caracol. Nosotros lo lanzamos en Capac del año 2013. Ok. Corrimos a todo vapor para poder tener apartamento modelo y tímidamente fuimos arrancando, pero la realidad de la vida es que más que hacer un proyecto, la intención siempre ha sido crear un destino. Y eso es lo que es Playa Caracol hoy en día, un destino, ¿no? Ya hoy en día tenemos un hotel Radisson, tenemos clubes de playa, tenemos restaurantes, tenemos tiendas de conveniencia, tenemos surf shop, hemos hecho torneos de surf. O sea, ya una comunidad que vive, que respira. Y es muy importante entender que no es solo una comunidad donde hay gente local, también tenemos clientes internacionales, ¿no? Era justamente lo que te quería preguntar ahora. ¿Quién es el comprador? ¿Cuáles son las personas interesadas? ¿Cuál es el motivo de la compra en Playa Caracol? De estos clientes locales, ¿es second home, es inversión? Entiendo que vienen muchos clientes de Estados Unidos y de Canadá, los nomads corriendo del invierno. Pero Bueno, cuéntame un poco, a ver. a ver, yo pienso de Playa Caracol, el primer encanto que tiene la cercanía a la ciudad, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuánto estamos hablando? hora y 15 máximo. Ok. Eh, y qué duda cabe que durante la última década el tema del tráfico hacia el interior pues, ha Sí, sido un poquito álgido, correcto. pero creo que ha ido mejorando con toda la inversión que se ha hecho en infraestructura, la ampliación de la carretera panamericana y todo eso. Creo que interamericana, creo que ha mejorado muchísimo. Pero lo cierto es que la playa más cercana a la ciudad de Panamá es Playa Caracol, primero. Segundo, creo que el panameño por esa cercanía pues, ha tenido siempre la cultura de salir de la ciudad el fin de semana, ¿no? Cosa que en otras ciudades de repente no se puede hacer, en otros países, porque hay países donde te toman manejar 7 horas para llegar a una playa. Aquí en hora y cuarto ya llega a la playa. Entonces, sí vale la pena el trip del fin de semana, ¿no? Em, la pandemia también cambió algunas cosas. Creo que al abrir esa ventanita del home office, del teletrabajo, pues también le ha permitido a ciertas personas, bajo ciertas particularidades, tener la opción de trabajar cierto tiempo del año dentro de un proyecto como Playa Caracol. Allá hoy en día ya tiene internet de alta velocidad, tiene todas las facilidades. Y acuérdate de una cosa muy importante, o sea, Playa Caracol, la entrada hacia Playa Caracol está en el kilómetro 74. Coronado está en el kilómetro 84. O sea que muy, muy cerquita tú gozas de supermercados, restaurantes, tiendas de licores, farmacia, cine, todo lo que necesitas para desarrollar tu vida. Y a medida que va pasando el tiempo, Javier, yo creo que tanto para el local como para el extranjero se abre una oportunidad de escapar del tráfico de la ciudad, del agite del día a día, porque la gente que vive en la playa vive relajada, Sí, vive totalmente, tranquila. O sea, totalmente. no hay apuro, otro ritmo, otro feeling. Y yo pienso que eso es lo que ha ido creando eso, ¿no? Qué duda cabe que al abrir la oportunidad del Radisson Riviera Panamá, ahí en Playa Caracol, también eso nos ha permitido que mucha gente visite el sitio y empiece a entender lo que pasa allá, ¿no? Playa Caracol es un proyecto que yo lo veo creciendo por los próximos 10 años, por lo menos. Tenemos diferentes tipos de productos. Tenemos casas, tenemos apartamentos frente al mar. Tenemos productos de $142,000 hasta yo te diría que por el momento $500,000. Aunque ya hemos vendido productos hasta $650,000. Eh, y creo que también la gente tiene que recordar algo muy importante. En la ciudad de Panamá, con la idea de proteger la inversión hotelera, se creó una ley que te obliga a que los alquileres sean mínimo 45 días. Sin embargo, esa limitante no existe en la playa. Así que en la playa tú puedes alquilar por semana, por día, por mes, por año. Y yo creo que la gente sabe y lo entiende que el que compra una casa en la playa no necesariamente la va a usar todos los fines de semana. Entonces, al tener nosotros, por ejemplo, el servicio de property management,
te abrimos la posibilidad de que tu propiedad sea una propiedad de disfrute y de inversión. Y que al alquilarla ayude a pagar tu hipoteca, a pagar el mantenimiento. Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Tú sabes que hay algo que a mí me parece que ha cambiado durante este tiempo y me parece súper interesante. Playa Caracol inició como un proyecto residencial, pero hoy por Sí, hoy tenemos el Hotel Radisson, está en construcción un Margaritaville y por ahí, chisme de pasillo, me contaron que habrá más hoteles, ¿ok? sí, Y eso genera un cambio. Yo trato de que mis clientes, cuando converso con ellos, lo vean con otra perspectiva, porque imagínate que el día de mañana tengas en esa riviera 4 hoteles y tú estés en un residencial, tengas la oportunidad de pronto de ir un día a un bar de un hotel o puedes ir al restaurante a cenar del otro. Entonces tienes esa diversidad donde puedes caminar por la playa. Es un concepto que no existe en Panamá hoy día y que cambia la forma de cómo se vive la playa, porque además de ser turístico, también en la parte residencial te genera un valor muy distinto, ¿no? Tener todo esto tan cerca. sí. Y también te voy a decir algo. En Panamá, la gente está acostumbrada a que para poder moverse dentro de un proyecto de playa tienen que tener una mulita. En Playa Caracol la mulita no tiene sentido, porque todo está tan pegado al mar que tú lo puedes caminar. Y qué agradable caminar con tu Co- familia, solo, como tú quieras por la correcto, playa. correcto. En esa onda de crear un destino turístico, pues nosotros abrimos el hotel. Este año diseñamos una colección de ropa de Playa Caracol, que la Muy tenemos a la bonita. venta allá, la tenemos a la venta en el JW Marriott, en una sala de venta que tenemos. Y Y en la también de hicimos casco. algo muy interesante, fue abrir un Experience Center en Casco Viejo, a Exactamente. un costado de la catedral, se llama Casa Caracol, donde no solo enseñamos el proyecto, sino que vendemos tours, vendemos estadía en el hotel, vendemos la colección de ropa. Y créeme, yo me siento muy orgulloso de ese emprendimiento que hicimos con la ropa porque fue interesante, fue muy interesante y creo que el resultado ha sido bien aceptado por la gente. Claro, porque más allá de vender propiedades y un edificio, esto va mucho más allá, porque tú lo decías, esto es un destino Correcto. y va mucho más allá que vender apartamentos. Estamos logrando como lugar, la gente venga desde afuera a conocer, existe una marca, un reconocimiento de marca que es Playa Caracol. Y como yo digo, ¿no? Yo siempre digo que Playa Caracol es un zoológico y dentro tenemos una cantidad de animalitos distintos para todos los gustos, para todas las Claro, formas y presupuestos. pero tienes que pensar que Playa Caracol también va amarrado con cosas que pasan alrededor. Por ejemplo, hoy en día una cosa que ha tomado mucho auge ha sido el autódromo. Sí. Entonces, la vez pasada nos invitaron a participar como patrocinadores de una carrera nocturna y a mí me impresionó ver que el hotel de Playa Caracol y la unidad de rentals estaban 100% ocupadas, ¿no? Entonces, eso también te hace ver que el tema de inversión en Playa Caracol es perfectamente viable y rentable, cien ¿no? por ciento 100%. Y bueno, y yo creo que sobre la marcha de todo lo que se está haciendo, lo que hay cada día mayor consolidación, ¿no? Entonces, vendrán más cosas en el futuro, más cosas comerciales, que vienen a complementar todo este megaproyecto. Danos datos, cuántas unidades, más o menos podría ser este proyecto en su última fase, cuánto hemos vendido, como para que se entienda un poco. Mira, realmente yo creo que a la fecha, al día de hoy, nosotros tenemos como arribita de 600 unidades que ya se han entregado Entregada. y debemos tener en construcción fácilmente otras 500 unidades. O sea, hablamos de Pe- unas Pero 1100. eso no para ahí, eso no para ahí porque hay planes para desarrollar muchísimo más. Ok. Bueno, arquitecto, ya se nos está yendo el tiempo y me gustaría para cerrar, como estamos hablando de Playa Caracol, ¿cómo lo ves aquí a los próximos 10 años? ¿Qué crees que será la consolidación completa de este macroproyecto? ¿Cómo lo Bueno, ves? yo creo que, de vuelta te digo, Playa Caracol se ve afectado y en este caso beneficiado de muchas cosas que pasan alrededor. Ahora el MOPE está planeando extender el corredor de las playas a partir del área donde están los calderones en adelante. Eso es una Entonces, gran cada ventaja. día Playa Caracol se va acercando más a la ciudad. Eh, Finalmente se siente un impulso del gobierno en el sector turismo, entonces eso también va a beneficiarnos. Eh, y yo creo que el cliente de Playa Caracol cada día ve más la valorización futura de su propiedad. Está empezando a entender ese plan maestro que tenemos, cómo va a funcionar, qué va a incluir. Y creo que eso va a hacer que el proyecto siga creciendo poquito a poco.
Bueno, excelente, arquitecto. Para mí fue un placer hacer este podcast contigo, una persona que conoce tanto el mercado inmobiliario en general y específicamente el de Panamá, con tantos años de experiencia. Así que, bueno, nada, te agradezco el tiempo, muy, como siempre. Muchas gracias Gracias y a nos ti, vemos el Javier. próximo episodio de Grupo Los Pueblos.